Hola a todos, la clase del día de hoy es neumonía. Este es un tema sumamente sencillo, por lo cual vamos a incluir dentro de la revisión del Harrison uno que otro artículo de sumo interés. Pues los contenidos básicamente los mismos: definición, epidemiología, etiología, factores de riesgo, la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Los artículos que considero que son de interés para ampliar lo encontrado en el Harrison van a ser este del New England, que es neumonía adquirida en la comunidad, y estos dos que aparecen en el IPSA, que son las guías de tratamiento actualizadas al 2016. Y bueno, una revisión en grosso de lo que es el up-to-date. Bueno, comenzamos con la definición. La neumonía se define como una infección del parénquima pulmonar secundaria a una invasión bacteriana, viral o por hongos. Las primeras clasificaciones se han hablado acerca del curso clínico, de la gravedad, y del tipo de adquisición de los microorganismos. Sin embargo, esta clasificación ha variado debido a que resulta muy insatisfactorio encasillar a los gérmenes extrahospitalarios debido a que ya actualmente se tienen tasas altas de multiresistencia en las bacterias extracomunitarias. Esto se da por fenómenos de globalización en cuanto a los antibióticos, al uso de los antibióticos de forma irracional en lo que son las infecciones virales, en lo que es la preparación de las carnes, etcétera. Por lo tanto, es mejor hablar de una clasificación extrahospitalaria y la relacionada con cuidados de salud. Extrahospitalaria va a ser toda aquella que se engendre fuera del hospital en un paciente que no ha tenido contacto hospitalario ni tratamiento antimicrobiano en los últimos 90 días. Y la relacionada con cuidados de salud, esta se divide en dos: en lo que es de cuidados de la salud hospitalaria y en lo que es la asociada a ventilación. En lo que es la asociada a cuidados hospitalarios, se define esta como la aparición de neumonía en pacientes que han estado más de 48 horas hospitalizados o 2 días en los últimos 3 meses. En estos se incluyen los que tienen atención prolongada en casas de retiro, en lo que son pacientes en diálisis, antibiótico terapia, pacientes que reciban tratamiento domiciliario de venoclisis o heridas como son los quimioterapéuticos, cuidados paliativos, etc. Es una infección alveolar o intersticial que se manifiesta con sustitución de la trama esponjosa con zonas de consolidación y presencia de células blancas y rojas. Esto es esencial en lo que son los cortes histológicos, que los vamos a ver más adelante, para hablar de lo que es la consolidación. Principalmente al ser una extensión de una infección de la vía aérea superior, los gérmenes que más se van a encontrar van a ser los de la vía aérea superior. Sin embargo, hay que tener también en cuenta lo que son los gérmenes nosocomiales, donde están las enterobacterias multiresistentes o lo que son otros gram negativos importantes como la pseudomonas, como la Acinetobacter, la Stenotrophomona, etc. Y la multidrogoresistencia, que es infecciones mal cuidadas, maltratadas o con tiempos ineficaces, que han generado que los gérmenes de la vía aérea superior ya tengan multiresistencia. Epidemiológicamente solo tenemos cifras en Estados Unidos. Anualmente se dan casi 4 millones de casos, de los cuales 80% requieren tratamiento ambulatorio. Ese 20% representa 600,000 hospitalizaciones, de los cuales 45,000 pacientes fallecen, esto de acuerdo al grado de severidad que tenga el compromiso, las comorbilidades o el tipo de neumonía. Los costos son elevadísimos para cualquier seguro y las edades que más afectan van a ser los extremos de la vida. Las incidencias varían de 12 a 18 por cada 1,000 pacientes en menores de 12 años y de 20 por cada 1,000 habitantes en mayores de 60 años. Los factores de riesgo van a ser cualquiera que afecte tanto el sistema inmunológico como el sistema de aclaramiento pulmonar. Tenemos el alcoholismo, asma, inmunosupresión, la edad mayor a 70 años, el tabaquismo, los eventos cerebrovasculares, el EPOC y la inmunosupresión. El alcoholismo, debido a que genera a los gérmenes menores umbrales en cuanto a la respuesta y menor cantidad de proteína disponible para
el transporte proteico. El asma, tabaquismo y el EPOC como enfermedades que disminuyen el aclaramiento pulmonar con mecanismos de defensa. La inmunosupresión primaria es en este caso enfermedades por deficiencia de anticuerpos, por las inmunodeficiencias común variable, inmunodeficiencias relacionadas con la inmunidad innata como la enfermedad granulomatosa crónica, enfermedades relacionadas con el complemento. La edad, tanto la edad como los eventos cerebrovasculares es porque disminuye los reflejos de tos y de eliminación de gérmenes e incrementa la colonización en vía aérea superior. Y la inmunosupresión secundaria, como son los pacientes con HIV, pacientes que reciban tratamiento inmunosupresor. Etiológicamente, esto se va a diferenciar de acuerdo a dónde se haya adquirido. En los pacientes ambulatorios se tiene en primer lugar el estreptococo neumonía, en segundo el micoplasma neumonía, en tercero el Haemophilus influenza y el cuarto la Chlamydophila pneumoniae. Fuera de la unidad de terapia intensiva en pacientes ya hospitalizados, tenemos igual el estreptococo neumonía, el micoplasma neumonía en segundo lugar, Haemophilus influenza, la Chlamydophila pneumonia y especies de Legionella. Y en pacientes dentro de una terapia intensiva, en primer lugar son los gérmenes gram negativos, principalmente las pseudomonas, estreptococo, estafilococo, nuevamente especies de Legionella y en último lugar la influenza. Entonces, si se fijan, son casi en todos se repiten los mismos gérmenes, a excepción de la terapia intensiva donde están los gérmenes gram negativos. Existen situaciones para que este individuo previamente sano sea susceptible a la adquisición de gérmenes o de que los gérmenes que adquiera sean patógenos. Por ejemplo, el alcoholismo vuelve susceptible para Staphylococcus aureus, gérmenes anaerobios, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter y el Mycobacterium tuberculosis. El epocotabaquismo vuelve susceptible para el Haemophilus influenza, la Pseudomonas aeruginosa salvaje, la Legionella, Moraxella catarrhalis y Chlamydophila pneumonia, y la neumonopatía estructural, como son las enfermedades intersticiales o las atelectasis, etc., lo que es para la Pseudomonas aeruginosa, la Burkholderia cepacia y el Staphylococcus aureus. Otras situaciones, como la demencia senil, eventos cerebrovasculares o alteraciones en el estado de conciencia, sobre todo vuelve susceptible para gérmenes anaerobios de la cavidad oral y gram negativos. El absceso pulmonar, que puede ser complicación o puede ser por contigüidad, tenemos gérmenes de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, aerobios comensales, hongos, micobacterias atípicas. En la zona de valles, la Histoplasmosis capsulatum. En la zona sur de Estados Unidos, el antivirus y el coccidioides, gérmenes frecuentes. En Asia se encuentra la Burkholderia. Pacientes que han viajado en un crucero, especies de Legionella. La influencia local, mal tratada o que no haya tenido un buen curso para Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Pacientes que trabajan con murciélagos para gérmenes capsulatum, para los pájaros, lo que son los gérmenes pistachi, y bueno, pues el resto ya menos frecuente, los conejos y las ovejas, ¿no? Fisiopatológicamente vamos a tener 4 vías de ingreso. Número 1, la aspiración desde la faringe, que es la más frecuente, gotitas contaminadas, la propagación hematógena, como por ejemplo los derrames pericárdicos, derrames pleurales, y la exposición contigua cuando existe un absceso o una peritonitis, etc. Ok, entonces aquí tenemos en la vía aérea superior hay una colonización. Esta colonización va a requerir un aclaramiento ciliar, eso ya sea a nivel de los cornetes y de las vellosidades del antro. En segundo lugar, el segundo mecanismo va a ser el labio bronquial con los movimientos ciliares y el reflejo de la tos, y la flora normal, que protege teóricamente por competitividad de colonización de otros gérmenes. También está lo que es el reflejo nauseoso y la tos, que busca la expulsión de los microorganismos patógenos. Ahora, aquí vamos a tocar un poco lo que es en la fisiopatología en general, puesto que aquí no hay ninguna diferencia de importancia. Cuando ingresa un microorganismo, este va a desarrollar una respuesta de la inmunidad innata. En primer lugar, los primeros que van a activarse siempre van a ser las células presentadoras de antígeno. Siempre en los primeros que se activan
las células presentadoras de antígenos. Principalmente, ¿cuál? Las células dendríticas. Suelen activarse los macrófagos, neutrófilos, etc. Cuando el macrófago, como célula presentadora de antígenos, capta al microorganismo, va a inducir dos tipos de respuesta. Una de activación hacia la célula natural killer mediante la interleucina 12 y una de feedback positivo, que es la propagación por parte de la célula NK para mayor producción de interferón gamma y mayor activación del macrófago. Esta activación del macrófago va a inducir que en el vaso sanguíneo se produzcan todos los fenómenos, tanto de la migración leucocitaria por las paredes, mediado por interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Las quimoquinas que actúan son sobre todo las quimoatrayentes del neutrófilo, tienen la CXCR34, como para dar un ejemplo. Entonces, esta célula, este macrófago, ya ha intentado fagocitar, no lo ha logrado, sin embargo, va a seguir existiendo ese fenómeno de presentación de antígeno. Ahí es donde se tiene que la célula dendrítica va a presentar a un linfocito T naïf o nativo mediante receptores de TCR-MHC. Aquí tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad y lo que es el TCR. Esta activación induce mediante un estímulo de la interleucina 2, la interleucina 2 que se encarga de la liberación y maduración de linfocitos T, va a ser la propagación de clonas de linfocitos T CD4 positivos. Los CD4 positivos o helper van a sufrir la primera variación de la respuesta TH hacia una respuesta TH1, es decir, mediada por citotoxicidad. Esto según la activación del interferón y del interleucina 2, que nuevamente estas se activan para activar al macrófago y para hacer una diferenciación de otros linfocitos T en TCD8 positivo o citotóxicos. Por otro lado, la interleucina 2 va a inducir en el linfocito B mediante la coestimulación la activación de la producción de una célula plasmática y la posterior secreción de anticuerpos. Esta es la inmunidad adaptativa que también ocurre en el pulmón. Ahora, aquí en este mismo esquema tenemos otros papeles de lo que, por ejemplo, viene a ser las plaquetas que forma trombocidinas para atrapar las bacterias y presentarlas o facilitar la presentación hacia el neutrófilo. Aquí tenemos la presentación mediante CD40-CD40 ligando, que esto también va a promover a un cambio de isotipo de la inmunoglobulina M hacia otras formas. Aquí lo que vemos en el endotelio es que se ha formado una capa de fibrina mediante la activación plaquetaria para atrapar más de estas bacterias y después presentarlas atrapadas hacia el neutrófilo. Y ya el neutrófilo o la célula dendrítica, que aquí la tenemos, va a encargarse de presentar al linfocito T mediante TCR-MHC. Este verde que ven aquí es el antígeno presentado por la célula dendrítica y su MHC. Una que se hace esta presentación, pues ya se tiene este tipo de respuestas. Ahora, otra de las acciones que tiene todo este juego de la activación de los neutrófilos es la liberación de interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, que habíamos dicho que principalmente va a inducir una extravasación de los neutrófilos, sin embargo, a expensas de ¿qué? A expensas de disminución del calibre de los bronquios por edema local y mayor producción de moco. Y por el otro lado, la interleucina 8 y el factor de estimulador de colonias granulocíticas y monocíticas, también producido por este juego, va a inducir mayor secreción y mayor edema. Aquí entonces vamos a tener las principales manifestaciones clínicas, es decir, al disminuir el calibre del bronquio, va a haber la dificultad respiratoria o el dolor bronquítico, y a la producción de moco, pues la expectoración purulenta. Esto lo que están viendo es mediante una broncoscopía. Ese es el bronquio principal y todo el color que tendría que tener es verde. Pero si se fijan, toda esa secreción amarillenta ya es el moco producido. Las fases en la fisiopatología, la inicial va a ser la del edema alveolar, que puede extenderse hacia los bronquios. En una radiografía, esto no lo vamos a ver como una consolidación, sino como un incremento de la trama, que vamos a ver hasta la periferia, incluso unas líneas, las que se han denominado en algún momento las líneas B de Kerley,
que las vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay edema en los alveolos. Este es el infiltrado alveolar que lo conocemos, que puede ser una fase inicial de una neumonía, ¿no? Sobre todo el que tenemos aquí. En una segunda fase viene lo que ya es la hepatización roja. ¿Esta qué incluye? Esta es que el tejido alveolar va a ser invadido por eritrocitos, que están viendo aquí como los puntos rojos, y como el infiltrado leucocitario, que ven las células moradas, que básicamente es extenso, con paredes alveolares inflamadas. Estas en el corte histopatológico se la va a ver así roja, pero sobre todo por la presencia de eritrocitos. Y radiográficamente ya va a dar imágenes de consolidación. Posteriormente viene una hepatización gris, donde los glóbulos rojos van a ser senescentes, van a irse perdiendo y va a ser sustituido por depósitos de fibrina entre los espacios, que ya habla de la cicatrización. Hay menos celularidad. Si diferenciamos esa imagen con esta, pues la celularidad en la segunda es menor. Y hay más espacios blancos que son reemplazos de fibrina. Y en último, lo que es la remisión. Es la misma radiografía del mismo paciente, pero fíjense la secuela que ha dejado. Ya no es una consolidación, no es un infiltrado, simplemente es una cicatrización, una retracción que más o menos va a tardar hasta unas 8 semanas en desaparecer. Vamos con la neumonía adquirida en la comunidad. Entre las causas se incluyen Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, la Klebsiella neumonía y Pseudomonas aeruginosa como gérmenes típicos. Los gérmenes atípicos son el Mycoplasma pneumonia, la Chlamydophila pneumonia, las especies de Legionella y algunos virus como el sincicial respiratorio o adenovirus. Entonces ahí tenemos gérmenes típicos y los gérmenes atípicos. Clínicamente, el cuadro es un cuadro de tóxico infeccioso, es decir, fiebre, malestar general, escalofríos, diaforesis, tos con expectoración purulenta, mucopurulenta o hemoftoica, de días de evolución, aproximadamente de 2 a 7 días. Este es el curso típico. La neumonía atípica es la ausencia de todos estos síntomas y reemplazarlos tan solo por la tos. Clínicamente van a haber signos de condensación pulmonar, que puede también asociarse a derrame pleural, además de signos de choque, es decir, taquipnea, taquicardia, hipotensión. En la auscultación puede existir crépitos o frote pleural, además de sibilancias, y puede existir alteraciones en el estado neurológico, sobre todo por disminución de la oxemia. El diagnóstico lo vamos a encasillar dentro del diagnóstico sindrómico y el diagnóstico etiológico. El diagnóstico sindrómico establecemos cuando hablamos de un síndrome de condensación pulmonar, un síndrome de sustitución pulmonar o los cuadros mixtos, y el etiológico ya con las medidas de identificación bacteriana, incluyendo los brotes epidemiológicos. Entonces aquí tenemos una secuencia de distintas condensaciones pulmonares, recordando un poco de la semiología. En la inspección, en un síndrome de condensación pulmonar, hay disminución de los movimientos ventilatorios. A la palpación en toda la zona que está comprometida, que está condensada, como las ven aquí, va a existir aumento de las vibraciones vocales, disminución de la ampliación y la amplexación. A la perfusión puede existir lo que es la matidez en toda esta zona, porque es un tejido denso, condensado. Y a la auscultación ya lo que es el soplo tubario, estertores crepitantes, subcrepitantes, roncos, etc. Podemos ver imágenes del broncograma aéreo. El broncograma aéreo simplemente es que existe una condensación, pero que nos permite ver en un fondo translúcido lo que son la vía aérea como tal, los bronquios. Aquí lo podemos ver las paredes bien remarcadas entre las dos flechas. El diagnóstico microbiológico vamos a hacer con una tinción Gram en el esputo, la cual tiene una sensibilidad baja, pero una especificidad amplia. Más de 25 polimorfos nucleares por campo, que puede o no tener eritrocitos, y en la tinción Gram tenemos que evaluar los gérmenes típicos que ya hemos citado previamente. Hay que recordar que la mayoría de las neumonías son de curso polimicrobial. Se pueden pedir algunos anticuerpos bacterianos específicos, como es para la Legionella, los anticuerpos en orina, que tienen una sensibilidad y especificidad altísima. El antígeno neumocócico asociado con anticuerpos específicos del tipo IgM, que tienen una sensibilidad y especificidad
intensidad alta. Sin embargo, no son no son estudios muy prácticos a la hora, puesto de que el estudio como tal tarda cerca de 24 horas entre la incubación y hasta eso el curso de la enfermedad ya nos habla por sí mismo. Ahora, existen criterios de gravedad dentro de los cuales vamos a mencionar según lo Fine. Esos criterios tenemos la edad, presencia de comorbilidades, sospecha de aspiración, compromiso neurológico, la frecuencia respiratoria más de 30 ciclos por minuto, la presión arterial sistólica menos de 90 y diastólica más de 60, cianosis y dispermia. Laboratoriales, la presencia de BUN, leucocitosis, hematócrito menos de 30, la PO2 menor de 60 y la PCO2 mayor a 50, además de un compromiso radiológico. Existen otras escalas, la más fácil de aplicarla son la de Curve 65, que utiliza estas 4 variables, donde tenemos la confusión, C de confusión, la U de urea sérica, R de frecuencia respiratoria y B de blood pressure o presión arterial, y la edad mayor a 65 años. La ATS nos clasifica en 4 distintas, que es 1, 2, 3, 4A y 4B. El Curve 65 es una escala que nos permite evaluar el riesgo y la mortalidad, que además nos puede hablar un poco del tipo de manejo que le podemos dar al paciente. Con ningún criterio, con 0 criterios a 1, el tratamiento es ambulatorio, la mortalidad es menos del 2%, con 2 y 3 requiere una estancia hospitalaria, la mortalidad varía del 9 al 14%, y con 4 y 5 factores, el tratamiento es en terapia intensiva, mortalidad alta del 40 al 57%. La ATS utiliza 4 estadificaciones, tomando en cuenta la edad, que es menos de 60 años para el ATS1. El ATS1 también no tiene comorbilidades, no requiere hospitalización, no tiene gravedad según Fine, y los gérmenes que frecuentes son los de la vía aérea superior, estreptococo neumonía, virus respiratorios, hemófilos influenza, el micoplasma y la clamidófila neumonía. El ATS2 es en pacientes mayores de 60 años con comorbilidades que no requieren hospitalización y que no cumplen criterios de Fine, los mismos gérmenes más Staphylococcus aureus. El ATS3 ya es cualquiera de las 2 edades, sin embargo tiene comorbilidades y sí requiere hospitalización según los criterios de Fine. A todos estos gérmenes se puede asociar la legionela. Mencionar que este ATS ya habla de cuadros polimicrobianos, y el ATS4 son pacientes graves, ¿no?, que requieren hospitalización y tienen gravedad según Fine. Los criterios de gravedad son los de la frecuencia respiratoria más de 30, más trabajo respiratorio, la PAFI menos de 250. PAFI es la relación PO2-PO2. La radiografía de tórax es rápidamente progresiva, compromiso hemodinámico, además de descompensación de enfermedades crónicas y oliguria. Esa es la escala de Fine, que nos habla de 4 variables, lo que son las características del paciente, enfermedades coexistentes, datos en la exploración física y pruebas complementarias, y que cada una, de acuerdo a los factores, a la puntuación de los factores de riesgo, nos va a dar un estrato de riesgo. Todo paciente que tenga Fine por encima de 2 requiere hospitalización, por encima de 2. ¿Okay? Entonces, en el diagnóstico tenemos que hacer una evaluación Curve 65 inicialmente y valorar si tiene de 0 a 1 factor, 2 factores o 3 o más factores. Y cuando no existen factores, hay que considerar otros factores de riesgo no mencionados en el Curve, como que la saturación, los infiltrados, derrame pleural, o que no tenga familiares que le asistan en cuanto al tratamiento, además de comorbilidad y la decisión clínica, que siempre está por encima de cualquier escala. Una vez considerado esto, tenemos que ver si requiere o no hospitalización, siempre manejando los criterios de hospitalización de Fine. Al igual que, bueno, al margen de considerar la hospitalización, se tiene que tomar los cultivos. En caso de que no requiere, ya se inicia una terapia ambulatoria, en caso de que no requiere hospitalización. En caso de que requiera hospitalización, al igual que cuando existen 2 factores, lo que se tiene que hacer es el inicio de tratamiento y cultivos. Siempre utilizar criterios de Fine o HEALth2 para el ingreso de terapia intensiva.
El tratamiento no se demora y siempre se tiene que tomar los cultivos antes del inicio del tratamiento. Ok, y vámonos al tratamiento. El tratamiento del paciente ambulatorio, aquel que no ha recibido tratamiento antimicrobiano en los últimos 90 días, está el uso de macrólidos, beta-lactámicos o tetraciclina. Sin embargo, difícilmente nos llega este paciente porque todos los pacientes actualmente siempre van a llegarles con ya haber recibido un tratamiento antibiótico recetado en médicos de primer contacto. En esos casos, entonces, al macrólido le tenemos que asociar una fluoroquinolona o dejar solo fluoroquinolona. Al beta-lactámico hay que asociarle un inhibidor de beta-lactamasa y la tetraciclina cambiarla por una cefalosporina de primera, segunda o tercera generación más macrólido. Las fluoroquinolonas que más utilizamos es la moxifloxacina y la levofloxacina, es una vez al día. Ojo, no está aquí ciprofloxacina porque la ciprofloxacina no es fluoroquinolona, es quinolona pura. Las fluoroquinolonas son las que le incorporan un anillo fluorado al de superficie que tiene la quinolona que le permite mayor adhesión a la pared celular de la bacteria. En la amoxicilina con el inhibidor se utiliza el clavulanato 1 gramo cada 12 horas o con sulbactam 1 gramo cada 8 horas. Las cefalosporinas de tercera generación, siempre con amplia cobertura, como la cefuroxima, que es cada 12 horas, 500 miligramos, y la cefuroxima, 200 miligramos cada 12 horas. En el caso de los macrólidos, en los que se prefiere es la citramicina 1 gramo al día o la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Toda terapia tiene que ser entre 10 a 14 días. Ahora, cuando el paciente está hospitalizado, los esquemas, lo que nos vamos a fijar es, siempre lleva el macrólido. ¿Por qué? Porque el macrólido nos permite abarcar gérmenes atípicos como la legionela y el micoplasma. Entonces se dará una fluoroquinolona, una cefalosporina de tercera generación, un carbapenémico o un beta-lactámico más inhibidor más el macrólido. ¿Cuáles son los carbapenémicos que utilizamos? Imipenem, ertapenem de 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo una vez al día del ertapenem. Las cefalosporinas de terceras, principalmente la ceftriaxona y la cefotaxima. Y bueno, esta es lo que nos dice la guía, la ATS en cuanto al tratamiento extrahospitalario en individuos sanos que no han utilizado antibióticos en los últimos 3 meses, con una amplia recomendación, simplemente el uso de un macrólido o doxiciclina, que es el que menos recomendación tiene. Ojo, macrólido es bacteriostático, no es bactericida. Cuando ya hay comorbilidades como enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática o renal, diabetes, alcoholismo, malignidad, asplenia, es decir, que pacientes quienes han hecho una esplenectomía o condiciones de inmunosupresión, entonces lo indicado es una fluoroquinolona respiratoria, moxifloxacina, gemifloxacina o levofloxacina a 750 miligramos con un amplio nivel de evidencia, o el uso de un beta-lactámico más macrólido. Beta-lactámico cualquier, amoxicilina, penicilina, el que ustedes quieran. Esto es para los pacientes con ATS-1 y ATS-2. Cuando ya es el ATS-3, entonces, pacientes hospitalizados, la indicación es una fluoroquinolona respiratoria o un beta-lactámico más macrólido, todo por vía parenteral. Cuando se está dentro de la UTI, se tiene que asociar una fluoroquinolona respiratoria a las cefalosporinas o al macrólido. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de ingreso a UTI? Tenemos los menores, que son datos de falla respiratoria y filtrado multilobar, difteria de choque, y una PAFI menor a 250. Criterios menores como confusión, uremia, leucopenia, trombocitopenia. Y los criterios mayores, que es la necesidad de ventilación mecánica invasiva o choque séptico. Otras condiciones que pueden catalogar criterios menores son la hipoglucemia, cirrosis, asplena, acidosis metabólica o incremento de lactato. Y lo que se utiliza es la presencia de 3 criterios menores o tan solo un criterio mayor. ¿Sí? Ahora, el tratamiento específico, una que ya tenemos al germen, todo el anterior era el tratamiento empírico. Para el micoplasma se prefiere macrólido, para la clamidia, neumonía se prefiere
la tetraciclina. Para la legionela, macrólido, fluoroquinolona y rifampicina. A Haemophilus influenza beta-lactámico, los gram negativos entéricos, las cefalosporinas de tercera generación. Para la pseudomonas aeruginosa, la cefalosporina que le pegues la ceftazidima a 2 gramos cada 8 horas. Piperacilina tazobactam, que es un beta-lactámico de amplio espectro con inhibidor, que se utiliza 4.5 gramos cada 8 horas. O la ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas. Para Staphylococcus aureus meticilino sensible, la cloxacilina, y meticilino resistente se utiliza la vancomicina. En lo que son los respiradores o ventiladores mecánicos, es muy frecuente este tipo de neumonía. Representa un 70% de casos en la terapia intensiva. 14 a 21% va a deberse de postoperatorio, sobre todo de tórax o de abdomen, y un 9.3% los pacientes que no de causa no quirúrgica. En la etiología tenemos que evaluar patógenos sin multidrogoresistencia y patógenos con multidrogoresistencia. Los que son potenciales a tener multidrogoresistencia son las pseudomonas, el estafilococo meticilino resistente, las Cinetobacter, las enterobacterias y las Klebsiella beta-lactamasa de espectro extendido, la legionela y la burkholderia. En cuanto a la patogenia, sobre todo se da por la multifarmacia o la terapia ineficaz, es decir, por menos días de lo debido. Los pacientes que utilizan tubos orotraqueales o en los que se le ha sustituido la flora bacteriana. Estos son el tratamiento que se utiliza en pacientes sin factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes. Ceftriaxona, moxifloxacina, ciprolevo. La cipro es para la pseudomonas. Ampicsulbactam o ertapenem, las dosis que están ahí en pantalla. Pacientes con factores de riesgo más bien para tener multidrogoresistencia, se utilizan los beta-lactámicos, ceftazidima, cefepina, piperaciclina, tazobactam y mipenem, meropenem. Para las gram negativas se prefieren los aminoglucósidos, además de fluoroquinolona. Y para gram positivos el linostolid o la vancomicina, a las dosis mencionadas. Las complicaciones de la neumonía va a ser el fallecimiento, prolongación de la respiración mecánica, la neumonía necrosante, el absceso pulmonar y las bronquiectasias. Hay que mencionar que la neumonía, si se trata bien, no requiere hospitalización. Y el tratamiento siempre tiene que hacerse de 10 a 14 días. Nunca se queden cortos en cuanto al tratamiento o al uso de antibióticos, puesto que eso va a derivar a que tengan mayor posibilidad de recidivas o recaídas. Y la terapia siempre tiene que ser asociada, de preferencia siempre con macrólido para los gérmenes atípicos, ya el que ustedes prefieran. ¿Sí? Cualquier pregunta, duda, ya saben, pueden escribir al correo. Yo encantado de responderle. Les sugiero que lean las guías de la ICSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Muchas gracias.